Ahora vamos a trabajar el crecimiento medio en un intervalo o la tasa de variación media. Ya hemos visto de una forma intuitiva cómo podemos medir el crecimiento o decrecimiento de una función a través de su gráfica. Pero ¿cómo podremos hacerlo mediante una fórmula analítica? ¿Qué ocurrirá cuando la gráfica de la función no esté disponible o no sea fácil de encontrar y por lo tanto solamente podremos contar con su expresión analítica? Veamos esta nueva herramienta. Inicialmente observa esta supuesta curva teórica dibujada de color verde. Claramente existe un crecimiento y vamos a centrarnos en la región del eje de las X entre el punto A y el punto B. Tendremos una imagen en A de f de A y una imagen en B de f de B, distinguidos por los puntos A y B. Observa cómo la gráfica de la función es creciente, con lo cual vamos a poder encontrar un punto B por encima del punto A. Para construir una herramienta que tenga en cuenta todos estos aspectos y siguiendo de forma intuitiva lo que antes hiciste en los ejemplos trabajados, vamos a tener inicialmente que observar cuánto va a variar la imagen desde el punto inicial A al punto final B, y para ello utilizaremos la diferencia entre las imágenes. La imagen del punto final, f de B, menos la imagen del punto inicial, f de A. Luego, todo este recorrido que estoy señalando con mi cursor, lo podremos calcular mediante la diferencia f de B menos f de A. También tendrás que tener en cuenta cuánto vas a moverte en el eje de las X, qué distancia hay desde el punto inicial A al punto inicial B de mi intervalo, o la diferencia B menos A, es decir, la anchura del intervalo. Teniendo en cuenta estos dos aspectos que aparecen de color rojo, podemos construir la siguiente fórmula llamada tasa de variación media, TVM, de una función en un intervalo AB. Esta fórmula nos va a dar el crecimiento medio de una función en ese intervalo. Observa bien que vamos a trabajar exactamente los aspectos antes vistos. La tasa de variación media va a ser la variación de f de x dividido entre la variación en x, que va a materializarse mediante la fórmula f de b menos f de a partido b menos a. De este modo, la tasa de variación media siempre va a ser un número que, si es positivo, indicará que la función es creciente en ese intervalo AB. Sin embargo, si el número es negativo, la función será decreciente en ese intervalo AB. Ahora vamos a pasar de este aspecto teórico a un aspecto práctico para que puedas entender mejor el concepto de tasa de variación media. Vamos a resolver el siguiente problema práctico. Calcula la tasa de variación media de una función f de x 5x menos x al cuadrado en los siguientes intervalos. Yo voy a mostrarte cómo se realiza en el intervalo 1, 2 y luego dejaré que tú lo resuelvas para los intervalos 1, 3, 1, 4 y 1, 5. Presta mucha atención. Lo primero es plantearte cuáles son mis datos. Nos preguntan por la tasa de variación media, nos dan una función en su expresión analítica, f de x igual a 5x menos x al cuadrado, y nos preguntan la tasa de variación media en un intervalo dado, en particular el 1, 2. Luego todos los datos se recogen en el primer paso. El siguiente paso será plantearse la fórmula de tasa de variación media que hemos visto anteriormente. Recuerda que la tasa de variación media en un intervalo AB, en este caso en el intervalo 1, 2, será una fracción, una división, en el que vamos a calcular la variación de las imágenes en el numerador y la variación de x o la anchura del intervalo
en el denominador. El tercer punto será trabajar o calcular esas variaciones, la variación en el eje de las Y's o de las imágenes y la variación en el eje de las X o la anchura del intervalo. Calculemos, pues, la variación de las imágenes. Como mi intervalo era el 1, 2, yo sé que mi valor A le va a corresponder el 1. Observa el valor A que te lo señalo con mi cursor. Va a ser exactamente el principio del intervalo 1. El valor B va a ser justo el final del intervalo, en mi ejemplo 2. Luego, calcular la variación f de x, el numerador, será calcular f de b menos f de a. Cambia la b y la a por los valores finales e iniciales de mi intervalo ejemplo, 2 y 1. Luego calcularemos f de 2 menos f de 1. A continuación calcularemos la variación de x, que será b menos a. De nuevo, 2 menos 1, ya que conoces quién es a y quién es b. A continuación, podremos entonces construir nuestra fórmula de tasa de variación media entre 1 y 2, que será el numerador partido el denominador, como se ha especificado anteriormente en los pasos 2 y 3. Calculando f de 2 menos f de 1, el numerador será 6 menos 4. ¿Cómo hemos calculado f de 2? Pues ya sabes que debes cambiar la x por 2 y hacer el cálculo. Luego, si cambio x por 2, será 5 por 2, 10, menos 2 al cuadrado, 4. 10 menos 4, exactamente 6. Y f de 1 será exactamente cambiar la x por 1, luego 5 por 1, 5, menos 1 al cuadrado, 1. 5 menos 1, 4. 6 menos 4 es exactamente 2. El denominador será la variación en x, es decir, 2 menos 1, o la anchura del intervalo, 2 menos 1, que será en este caso 1, con lo cual 2 partido 1 será 2, siendo la respuesta de mi problema. Consecuencia, último paso, como 2 es un número positivo, entonces la función f de x es creciente o crece en el intervalo en el que lo estoy estudiando, en 1, 2. Observa con detenimiento los 5 pasos que hemos dado. Ahora será el turno de hacer la práctica Isaac Newton. Representa y realiza a través de la fórmula de la tasa de variación media la monotonía de f de x 5x menos x al cuadrado, es decir, la función anterior, pero esta vez en los intervalos que quedaron por hacer, la 1, 3, la 1, 4 y la 1, 5. Y además no olvides sacar conclusiones respecto al estudio que has realizado. Ahora puedes parar el vídeo. Ahora vamos a presentar la solución del problema. La tasa de variación media en el intervalo 1-2 ya se presentó anteriormente. Observa la gráfica en la cual podemos ver también que la tasa de variación media entre el punto 1 y 2 es exactamente la diferencia entre 6 y 4 dividido entre 1. Vamos a centrarnos en la tasa de variación media en el intervalo del 1 al 3. Tendrás que calcular entonces f de 3 menos f de 1 partido 3 menos 1, porque ahora mi valor a es 1 y mi valor b es 3. Luego solo tendrás que cambiar en la fórmula anterior mi a y mi b y mi a por el 1 y el 3. Muy bien, lo hacemos entonces calculando que f de 3 es 6 y f de 1 es 4. ¿Por qué f de 3 es 6? Veámoslo. Porque 5 por 3 es 15 y 15 menos 3 al cuadrado, es decir, menos 9, 15 menos 9 es exactamente 6. F de 1 se calculó anteriormente, con lo cual ya sabemos que es 4. Y 3 menos 1 es la anchura del intervalo 1, 3, que es exactamente 2.
Luego 6 menos 4, que es 2, entre 2 será exactamente 1. Como puedes observar, entre 1 y 3 hemos exactamente, en media, crecido una única unidad. Consecuentemente, la función entre 1 y 3 crece, como puedes ver. La tasa de variación media entre el 1 y 4 y 1 y 5 lo tienes delante y puedes observarlo. Fíjate que entre el 1 y 4 la tasa de variación media es exactamente 0, y es que desde el 1 hasta el 4 todo lo que has crecido has vuelto a decrecer, te has quedado a la misma altura. Entonces querrá decir que la tasa de variación es exactamente 0. En media es como si no nos hubiéramos movido. La tasa de variación media desde el 1 al 5 será negativa, porque desde el 1, fíjate bien que vamos a crecer, pero al 5 vamos a bajar exactamente hasta el valor 0. Luego, si creces desde el 1, desde el 4 y vas a bajar justamente hasta el 0, vas a tener una diferencia exactamente en media de 1. Luego la consecuencia será que decreces. ¿Estás preparado para el reto Isaac Newton? Muy bien, pues tendrás que representar y analizar a través de la fórmula de la tasa de variación media la monotonía de la función x menos 2 todo al cuadrado más 1. Esta vez en el intervalo 2, 4. La rúbrica de trabajo será la siguiente: 0,5 puntos por representar la función en unos ejes coordenados con su escala y con los puntos A y B con sus coordenadas. 0,5 puntos por representar esta curva. 0,5 puntos por el cálculo de la tasa de variación media y finalmente por sacar consecuencias, medio punto más.